Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún chismecito jugoso del mundo del espectáculo. Hoy, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y ha generado un debate acalorado en redes sociales. Prepárense porque esta historia tiene de todo: arrepentimiento, controversia y sobre todo, mucho drama. Asterisco, 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 asterisco. Hace apenas unos días, las redes sociales ardían con comentarios sobre unas declaraciones atribuidas a la talentosa y bellísima Hande Erçel. Declaraciones que, según muchos, eran hirientes e injustas. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, la controversia surgió a raíz de unas palabras que presuntamente, la actriz había pronunciado en una entrevista sobre sus inicios en la actuación y su percepción sobre cierto tipo de producciones. La magnitud de la reacción ha sido sorprendente, trascendiendo las fronteras de Turquía y resonando en comunidades de fans alrededor del mundo. Este incidente no solo pone en tela de juicio la autenticidad de la cultura de la disculpa pública, sino que también nos invita a reflexionar sobre el poder de las palabras y la responsabilidad que conlleva ser una figura pública. Asterisco, 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 asterisco. Para entender la magnitud de este arrepentimiento explosivo, debemos retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Hande, con su carisma innegable, irrumpió en la escena televisiva turca hace ya varios años. Sus primeros papeles, aunque pequeños, demostraban un talento innato y una belleza que cautivaba a la cámara. Su participación en series como Alku y Güneşinkler la colocaron rápidamente en el radar de los productores y del público. Sin embargo, como suele suceder en esta industria, no todo fue un camino de rosas. La joven actriz tuvo que enfrentarse a críticas, comparaciones y, sobre todo, a la presión constante de estar bajo el ojo público. Los inicios de Hande no estuvieron exentos de desafíos. La industria del entretenimiento turca, como muchas otras, es competitiva y exige una constante superación. Las expectativas puestas sobre las jóvenes promesas son altísimas, y la presión por mantener una imagen pública impecable puede resultar abrumadora. Los primeros papeles de Hande, aunque le abrieron las puertas, también la expusieron a comentarios y críticas sobre su apariencia, su talento y su estilo de actuación. En aquel entonces, la inexperiencia y la vulnerabilidad propias de la juventud la hicieron especialmente sensible a las opiniones ajenas. Asterisco, 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 asterisco. A medida que su carrera despegaba, Hande fue demostrando una versatilidad impresionante, interpretando personajes cada vez más complejos y desafiantes. Su trabajo en una exitosa comedia romántica, Sen Kalkapm, donde interpretaba a Eda Yldz, una joven florista con un espíritu indomable, la catapultó a la fama internacional. A partir de ahí, su nombre se convirtió en sinónimo de éxito y talento. Su química en pantalla con Kerem Bürsin generó una legión de fans alrededor del mundo, y la serie se convirtió en un fenómeno global, traducida a múltiples idiomas y retransmitida en diversos países. A partir de ahí, Hande se consolidó como una de las actrices más solicitadas de Turquía, protagonizando campañas publicitarias para reconocidas marcas y participando en proyectos cinematográficos ambiciosos. Pero, incluso en la cima, las sombras del pasado parecían acecharla. Su imagen, cuidadosamente construida a lo largo de los años, se veía ahora amenazada por las reverberaciones de unas declaraciones que, según muchos, ponían en duda su humildad y su gratitud. La controversia no solo afectó su reputación, sino que también generó un debate más amplio sobre la responsabilidad de las figuras públicas y la necesidad de ser conscientes del impacto que sus palabras pueden tener. Asterisco, 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 asterisco. Y es aquí donde entramos en la controversia actual. Las presuntas declaraciones que desataron la tormenta hacían referencia a sus primeros roles y a una supuesta crítica hacia el tipo de historias que se contaban en ese momento. Según fuentes, Hande habría expresado una cierta frustración con los papeles que le ofrecían al principio de su carrera, argumentando que no se ajustaban a sus aspiraciones artísticas y que no le permitían mostrar todo su potencial. Algunos medios incluso afirmaron que había utilizado términos despectivos para referirse a las telenovelas de bajo presupuesto, tachándolas de superficiales y poco exigentes. Muchos interpretaron sus palabras como un desprecio hacia sus compañeros actores, los guionistas y, en general, a las producciones que le dieron la oportunidad de comenzar. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un campo de batalla, con hashtags a favor y en contra de la actriz, acusaciones de ingratitud y defensa de su derecho a la libertad de expresión.
La división entre los fans fue palpable, generando un ambiente de tensión y polarización que amenazaba con dañar la imagen de la actriz de forma irreparable. La velocidad con la que se propagó la noticia, gracias al poder de las redes sociales, contribuyó a la magnitud de la crisis. Los comentarios y críticas inundaron plataformas como Twitter, Instagram y Facebook, alimentando la polémica y dificultando la posibilidad de un debate sereno y objetivo. Asterisco, 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 asterisco. Ahora bien, es importante analizar la situación con cabeza fría. En primer lugar, debemos cuestionar la veracidad de la información original. ¿Fueron las declaraciones sacadas de contexto? ¿Se interpretaron erróneamente sus palabras? En el mundo del espectáculo, es común que las entrevistas sean editadas o manipuladas para generar titulares llamativos, muchas veces a costa de la verdad. La práctica del clickbait ha llevado a muchos medios a distorsionar la realidad, utilizando frases fuera de contexto o exagerando ciertos aspectos de una noticia para atraer más lectores. En este caso, es fundamental analizar la fuente original de las declaraciones y verificar si fueron publicadas íntegramente o si fueron editadas para generar controversia. Además, es importante tener en cuenta que el lenguaje utilizado por una persona puede ser interpretado de diferentes maneras, dependiendo del contexto cultural y de las experiencias personales de cada individuo. En segundo lugar, incluso si las declaraciones fueran ciertas, es fundamental considerar el contexto personal y profesional de la actriz en el momento en que fueron pronunciadas. Quizás en aquel entonces Ande tenía una visión diferente sobre su carrera y sus aspiraciones. Todos cambiamos y evolucionamos con el tiempo, y es injusto juzgar a una persona por sus palabras del pasado, sin tener en cuenta su presente. La experiencia de la vida, los errores cometidos y las lecciones aprendidas moldean nuestra personalidad y nuestra forma de ver el mundo. Es posible que en sus primeros años de carrera, Ande tuviera una visión más idealista y ambiciosa sobre su futuro profesional, y que sus palabras reflejaran una cierta frustración por no alcanzar sus expectativas de inmediato. Sin embargo, es importante reconocer que el crecimiento personal y profesional implica un proceso de aprendizaje constante, y que es fundamental ser tolerantes con los errores del pasado. Asterisco, 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 asterisco. Y llegamos al punto crucial de esta historia, el arrepentimiento explosivo y el perdón inesperado. Después de días de silencio, Ande Ercel decidió romper el silencio y dirigirse a sus seguidores a través de sus redes sociales. La decisión de guardar silencio durante los primeros días de la controversia fue interpretada por muchos como una señal de arrogancia y falta de empatía. Sin embargo, según fuentes cercanas a la actriz, Ande necesitaba tiempo para reflexionar sobre la situación y redactar un comunicado sincero y honesto. En un mensaje sincero y emotivo, la actriz expresó su profundo arrepentimiento por las palabras que había pronunciado en el pasado. Reconoció que aunque no tenía la intención de ofender a nadie, sus declaraciones habían causado dolor y decepción. El comunicado, publicado en su cuenta oficial de Instagram, fue acompañado de una fotografía en blanco y negro de la actriz, mostrando una expresión de humildad y contrición. La elección de una imagen sobria y elegante en lugar de una fotografía más glamurosa, buscaba transmitir un mensaje de seriedad y respeto hacia sus seguidores. Asterisco, 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 asterisco. Entiendo que mis palabras han herido a muchas personas, y por eso quiero pedirles perdón desde lo más profundo de mi corazón. No fue mi intención despreciar el trabajo de nadie ni menospreciar las oportunidades que se me brindaron al principio de mi carrera. He aprendido mucho a lo largo de estos años, y me doy cuenta de que mis palabras fueron insensibles e injustas. Espero que puedan perdonarme. El comunicado continuaba con una reflexión sobre la importancia del trabajo en equipo y el respeto hacia todos los profesionales que forman parte de la industria del entretenimiento. Ande reconocía que sus primeros trabajos le habían brindado la oportunidad de crecer como actriz, y que estaba agradecida por el apoyo y la confianza que le habían brindado sus compañeros y directores. Además, la actriz se comprometía a ser más consciente del impacto que sus palabras pueden tener y a utilizar su plataforma para promover valores como la humildad, la empatía y el respeto. El lenguaje utilizado en el comunicado era sincero y directo, evitando rodeos y reconociendo abiertamente sus errores. La actriz no buscaba justificar sus palabras ni minimizar su impacto, sino que asumía toda la responsabilidad por sus actos y expresaba su deseo de reparar el daño causado. Asterisco, 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 asterisco. El comunicado de Ande Ercel fue recibido con una mezcla de sorpresa y alivio. Muchos de sus seguidores elogiaron su valentía y honestidad,
mientras que otros se mostraron más cautelosos, esperando ver si su arrepentimiento se traducía en acciones concretas. La respuesta en las redes sociales fue inmediata, con miles de comentarios y mensajes de apoyo hacia la actriz. Muchos fans expresaron su admiración por su humildad y su capacidad para reconocer sus errores, mientras que otros le recordaron que todos cometemos errores y que lo importante es aprender de ellos. La prensa, por su parte, se hizo eco de la noticia, destacando la humildad de la actriz al reconocer sus errores. Los principales medios de comunicación turcos e internacionales publicaron artículos sobre el comunicado de Hande, analizando su contenido y valorando su impacto en la opinión pública. Algunos columnistas incluso destacaron la importancia de este gesto como un ejemplo de responsabilidad y madurez para otras figuras públicas. Sin embargo, también hubo voces críticas que cuestionaron la sinceridad del arrepentimiento de la actriz, argumentando que se trataba de una estrategia de relaciones públicas para limpiar su imagen. Estos críticos señalaron que el comunicado no abordaba directamente las declaraciones controvertidas y que no ofrecía una disculpa específica a las personas que se habían sentido ofendidas. **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 *
cultura de la cancelación, que cada vez está más presente en las redes sociales. La cultura de la cancelación se define como una forma de ostracismo público, en la que una persona es boicoteada y privada de su apoyo social y profesional debido a una acción o declaración considerada ofensiva o inapropiada. Esta práctica, que se ha popularizado en las redes sociales, se caracteriza por la rapidez con la que se juzga y condena a las personas, sin darles la oportunidad de defenderse o explicar sus acciones. Es fácil juzgar y condenar a alguien por sus errores, pero es mucho más difícil ofrecer el perdón y la oportunidad de redimirse. El perdón es un acto de generosidad y compasión que permite a las personas aprender de sus errores y seguir adelante con sus vidas. Además, el perdón es fundamental para la reconciliación y la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Todos cometemos errores, y todos merecemos una segunda oportunidad. La capacidad de perdonar y de ser perdonados es una cualidad esencial para el crecimiento personal y para la construcción de relaciones saludables. Ander Zell ha demostrado que es capaz de reconocer sus fallos y pedir perdón. Su gesto de humildad y arrepentimiento ha sido valorado por muchos, pero también ha generado un debate sobre la necesidad de ser más tolerantes y comprensivos con los demás. Ahora depende de nosotros como sociedad decidir si estamos dispuestos a aceptarla de nuevo y a darle la oportunidad de seguir creciendo como persona y como profesional. La decisión de perdonar o no a Ander Zell es personal y depende de las convicciones y experiencias de cada individuo. Sin embargo, es importante recordar que el perdón no implica justificar o minimizar los errores cometidos, sino que se trata de un acto de generosidad y compasión que permite a las personas seguir adelante con sus vidas. Asterisco, 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 asterisco. Más allá de la controversia, lo que no podemos negar es el talento y el carisma de Ander Zell. Su trayectoria en la actuación es innegable y ha demostrado ser una actriz versátil y comprometida con su trabajo. Su capacidad para interpretar personajes complejos y su carisma en pantalla la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Esperemos que este episodio sirva como una lección para todos, y que podamos aprender a ser más tolerantes y comprensivos con los demás. La experiencia de Ander Zell nos recuerda que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de nuestros errores y esforzarnos por ser mejores personas. Asterisco, 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 asterisco. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Ander Zell hizo lo correcto al pedir perdón? ¿Crees que merece una segunda oportunidad? ¿Qué opinas de la cultura de la cancelación? Déjame tus comentarios aquí abajo, me encantaría saber lo que piensas. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y por supuesto, suscribirte a mi canal para no perderte ningún chisme jugoso del mundo del espectáculo. Asterisco, 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 asterisco. Gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides dejar tus comentarios y suscribirte al canal para más contenido. Hasta la próxima.